el Señor va poniendo un llamado en nuestro corazón. ¿Un qué? Un llamado. Y Dios llama en este lugar a Jeremías y le dijo, dice que vino la palabra de Dios y te dijo: mira, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. O sea que cuando Dios formó a Jeremías en el vientre de su madre, Dios ya lo había conocido. Qué importante que tú y yo sepamos que Dios nos conoció antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Que no somos la casualidad del mundo, que no somos el producto de algo que no ha sido planeado. Somos el producto de que algo que Dios planificó. Somos cada uno de nosotros. Y dice: y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aún antes de nacer Jeremías, Dios dice que ya lo había santificado. ¿Qué significa la palabra santificado? Apartado. Y dice: y ya te había mandado a que fueras un profeta a las naciones. Y vemos en la vida de Jeremías que fue ese gran profeta que tuvo que anunciar lo bueno y lo malo al pueblo de Israel. Jeremías estaba en un tiempo muy difícil, donde la gente se relajó, donde el pueblo de Israel pensaba que como eran hijos de Dios no les acontecía nada malo, y Dios le dio una palabra muy fuerte a Jeremías hacia ellos, que vendría juicio. Y comienza la vida de este varón, pero hay algo muy importante, y él dice que no, Señor. Lo primero que le dice es: no, Señor, yo no sé hablar, yo aún soy un niño. Y el Señor le dijo: mira, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Mis hermanos, estamos en una época en la vida, en la historia de la humanidad, donde necesitamos definir y encontrar nuestro llamado, porque ciertamente hay un propósito para cada uno de nosotros. Y yo siempre recuerdo que uno pensaba: ¿cuál va a ser mi aporte a la humanidad? ¿Cuál va a ser nuestro aporte a la humanidad? Como dice mi esposo, ¿qué va a estar en la lápida nuestra cuando nos muramos? ¿Por qué vas a ser recordado en este mundo? A mí me gustaría ser recordada porque fue una mujer que escuchó la voz de Dios y le obedeció a Dios. Y a través de la palabra de Dios puedes hacer tantas cosas. Dios puede usar tu vida para restaurar familias, para levantar personas. Nos hemos encontrado personas al borde del suicidio, personas que verdaderamente tenían la autoestima tan baja, personas sin esperanza porque les acababan de dar un diagnóstico médico terrible. Y en esos momentos tú piensas que el mundo entero se te acaba, pero en realidad siempre hay una esperanza, y la esperanza nuestra se llama Jesucristo. Y cada uno de nosotros como iglesia debe encontrar, cada uno de nosotros: Señor, ¿cuál es mi misión en la tierra? Señor, ¿cuál es ese llamado? Al igual que con Jeremías, tú nos llamaste. Y yo pienso que ahora es cuando más notamos que se necesita un ejército de hombres y mujeres llenos de fe, que se levanten en medio de una generación que está hambrienta de Dios. Una generación que muchos no tienen valores ni principios, porque no han sido enseñados los valores y principios. Una generación que necesita tener fe para poder afrontar las dificultades por las que ahora estamos atravesando en la tierra. Miren, hermanos, miren cómo va el cambio climático y cómo vamos a terminar de acá a unos años. Tremendo. Aquí no llueve, pero cuando llueve, llueve, ¿sí o no? Cuando cae agua, cae agua. Y tú lo ves en países en Sudamérica, países donde los desastres naturales cada vez afectan más fuerte. Y lo más triste es que estos va a afectar, mire, el cambio climático va a aumentar, va a afectar el mundo entero. Yo me vine de mi país, yo creo que hace casi 30 años que mi mamá me trajo a Inglaterra. Y cuando yo llegué a Inglaterra, siempre se conoce ese país por el frío, ¿sí o no? Porque hace un frío de aquellos, y veranos poquitos. A veces yo no cambiaba ni la ropa de estación a estación, porque siempre tenías que usar una chaqueta anyway. Entonces yo recuerdo que este año, mis hermanos, hubo 3 meses de verano.
3 meses de más de 30 grados. Y nosotros felices porque claro, y es muy bueno para uno que vive allí a poder disfrutar un verano. Pero cuando nos damos cuenta que esto es producto de un cambio climático donde el planeta se está calentando, no es tan bueno para la humanidad. Porque es normal que el que vive en el frío viva en el frío y el que vive en España disfrute un calor de 40 grados en el verano, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no es normal en lugares donde se están descongelando, donde los ríos se están desbordando, lugares donde están sucediendo tantas catástrofes. Y por eso, ahora más que nunca, enfermedades. Yo no sé si usted recuerda, hace algunos años, eso de tener cáncer era como un mito, ¿sí o no? Alguien le daba cáncer en la familia y nadie contaba, porque no mucha gente tenía cáncer. Ahora usted piense, ¿cuántos usted conoce que tiene cáncer? ¿Cuánta gente nos llama a decir, oren por mi mamá, oren por mí, oren por fulanito, oren por fulanito? ¿Saben por qué? Porque cada vez igual hay más enfermedades. Cada vez hay más necesidad de los seres humanos, y ahí esa es la necesidad de nosotros como iglesia de intervenir, de ir como Jeremías: Señor, aquí estoy porque tú me has llamado. Qué lindo cuando nosotros vemos y representamos nuestra nación aquí adelante, ¿sí o no? Uno canta el himno nacional con orgullo patriótico, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué aprendí yo? Que nosotros en Cristo somos una sola nación. Y yo he aprendido en la iglesia, porque cuando uno sale de su país, uno piensa que no hay otra comida como la de uno, ¿sí o no? Que no hay otro paisaje como el de uno. O sea, todos pensamos que nuestra nación es la mejor, sí, pero cuando uno sale de su país se da cuenta que Dios ha creado el universo entero y el universo entero es una maravilla. ¿Cuántos están de acuerdo? Y algo que Dios nos ha enseñado es amar las naciones de la tierra. Y cuando tú amas, tú oras. Cuando tú amas, tú decides hacer algo. Cuando tú amas, tú decides poner tu granito de arena para que este mundo sea cada vez mejor. Dios nos ha traído a España. En esta nación te ha plantado. Tú debes ser conocido porque eres un buen ciudadano que representa a tu nación en esta nación. Que todos digan, wow, conocí a un muchacho ecuatoriano. Si así son todos los ecuatorianos, son lo mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero que no nos conozcan por lo peor. Tenemos que ser embajadores. ¿Sabe qué hace un embajador? Un embajador representa su nación. Y nosotros somos embajadores de nuestra nación, en esta nación donde Dios nos ha traído, en esta nación donde Dios nos ha acogido. Y aquí tenemos que ser los mejores. Diga, voy a ser el mejor. Que seamos conocidos porque somos gente de bendición, porque somos gente de cambio, porque somos gente que hemos venido a esta nación a dar y no a sacar, porque hay mucho en cada uno de nosotros para dar en esta tierra. Las naciones de la tierra necesitan que la iglesia se levante. Y mire, siempre vamos a ver en el tiempo de Jeremías, Dios se le apareció y él dijo, no, Señor, yo no puedo, yo no sé ni hablar. ¿Cuántas veces ponemos excusa para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Pero cuando uno dispone su corazón, Dios lo usa. ¿Cuántas veces Dios no te ha usado porque dispones ir a un hospital a orar por alguien? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces el Señor no te ha usado porque decides hablar con una persona que está pasando por un episodio de depresión, o una familia que se está separando? A veces la gente lo único que necesitan, miren hermanos, más que nunca en la historia después del COVID, y yo pienso que no solo por el COVID, por las circunstancias de estos años se han disparado las enfermedades mentales. Eso es lo más, el pan diario. La gente sufre de ansiedad, le dan ataques de pánico. ¿Qué día yo estaba hablando con un joven en la iglesia y ella tiene una célula, un grupo de jóvenes, y yo le estaba diciendo, porque una de sus jóvenes vino que tenía un ataque de ansiedad. Y le digo yo, ¿sabes que tu discípula le está pasando eso? Me dice, no, pastora, en mi célula son 5 jóvenes con el mismo problema. Nunca antes en la historia de la humanidad habían habido tantos problemas mentales. Fue la semana
la semana pasada de la salud mental. ¿Por qué? Porque es un mal que está afectando a la humanidad completa. Y por eso, iglesia, nosotros tenemos que levantarnos. Por eso nosotros tenemos tanto que dar para ayudar a las personas, para levantar a otros, porque no es en nuestro nombre que lo hacemos. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y no es mi palabra la que cambia, es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. ¿Es qué? Es viva. Y puede tocar el corazón más duro, y puede sanar el más enfermo, y puede levantar al más caído. El que lo tiene, a él lo tiene todo. Y cuando tú tienes esa palabra y sabes pararte en la palabra de Dios, sabes que lo tienes todo con Cristo. Y podrán venir muchas cosas en el camino, porque así están los últimos tiempos. No estamos en tiempos, hermano, que usted piense que de aquí a 2 años va a haber paz total. Una guerra en las puertas de Europa. ¿Quién había dicho eso? ¿Cuánto llevamos en esta guerra tan absurda? ¿Cuántos meses van? O ya cumplimos el año. Va a cumplir creo que 1 año, ¿sí o no? ¿Y qué ha pasado? Ahí, en las plenas puertas de Europa. Y nadie se ha podido levantar contra Rusia porque les da miedo. El mundo entero. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el mundo entero no va a ir para adelante, va para atrás. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos como se levantó el profeta Jeremías. Te ha llamado el Señor desde el vientre de tu madre. Y si tú estás en este lugar hoy, es porque hay un propósito para tu vida, porque algo grande tú tienes para darle a otro. Porque tal vez tú y yo hoy tengamos una esperanza, pero hay muchos que no tienen esperanza. Pero hay un llamado que tenemos que cumplir, un precio por ese llamado. El Señor nos ha mandado a las naciones. Yo he vivido más tiempo aquí que en mi país. Y yo recuerdo que cada uno de nosotros tiene un sueño. Cuando nosotros conocimos el evangelio, mi esposo y yo, en Londres, mi pastor es de Perú, y siempre mi pastor y su esposa tenían un llamado a España tremendo. Ellos se vinieron desde Perú hace 40 años, más de 40 años, como misioneros a España. Y resulta que no pudieron entrar a España. No pudieron entrar, no sé si por problemas de migración, por vuelo, no tengo ni idea, pero llegaron a Inglaterra, llegaron a Londres. Entonces, por unos días en Londres, se quedaron definitivamente en Londres, donde se establecieron como familia y donde abrieron nuestra iglesia, la Comunidad Cristiana de Londres, hace más de 40 años. Abrieron la iglesia, y a través de los misioneros que formaron, de los pastores que formaron, ha podido alcanzar España. Ellos no abrieron una iglesia en España, pero gracias a los líderes que ellos levantaron, hay 5 iglesias, 6 iglesias en España. Tremendo. Porque aunque una ya no está con nosotros, también salió de Londres. Y también hay una en Colombia, y también hay una en Ecuador. Saben, hermanos, los sueños de Dios se alcanzan a través de nuestros discípulos. Ahorita orábamos por unos niños acá. Usted no sabe qué van a hacer esos niños en el futuro. No sabes lo que van a hacer tus hijos en el futuro. ¿Dónde los va a poner el Señor? Prepáralos para que cuando Dios los envíe sean instrumentos de bendición y hombres y mujeres de bien. Yo siempre le he dicho a mis hijos, ustedes tienen que ser hombres y mujeres de bien, que donde quiera que vaya, aporten. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que sus hijos aporten? Yo decía, hay un cerebro que el Señor les ha dado así, escúrralo, aporten, porque hay mucho que ustedes tienen que dar a la humanidad. Hay mucho que Dios les ha puesto para llevar aún a las naciones. A través de mi pastor Edmundo ha podido conquistar 6 ciudades, 6 iglesias en España. Imagínense, a través de nuestros sueños, y él no lo hizo solo personalmente, sino a través de esos líderes y misioneros y pastores que ha levantado, a través de cada uno de nosotros que trabajamos para la obra de Dios. Ese era el plan de Dios con él. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios con nosotros?
dónde nos va a llevar el Señor, pero donde quiera que nos lleve el Señor, que podamos ser de bendición. Donde quiera que el Señor te ponga, que tú seas ese hombre y esa mujer de Dios, obediente al llamado de Dios, obediente a lo que Dios te ha llamado y te ha dicho, pero también que estés atento a lo que está pasando en el mundo, porque la iglesia, el mundo nos necesita, iglesia, pero nos necesita atentos, porque hay mucha necesidad fuera, hay mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad de las emociones, hay mucha necesidad en la mente de los seres humanos. Hay gente que solo necesita que le agarres una mano y le digas: no estás solo, yo aquí te acompaño. Hay otros que solo necesitan que tú le escuches, porque no tienen ni con quién hablar. La enfermedad de la soledad, que es también la enfermedad de este siglo, donde la gente se siente más sola, donde todo el mundo anda por un lado. Mire, aquí en Murcia vivimos todavía una vida, los que venimos de Sudamérica. Cuando yo llegué a Europa, yo llegué a Londres y luego vine acá. Y cuando vine acá, yo le dije a mi mamá: no, mami, eso es como vivir en Colombia. España es como vivir en Colombia. Es como que te pasas de barrio. Pero cuando tú vas a Inglaterra, es como que te fuiste a otro planeta. Tú llegas y dices, yo llegué en el 93 y yo decía: madre mía, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué cambio tan diferente? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esos cambios los proporciona Dios para que tú vayas también creciendo, para que te adaptes y para que luego puedas ser de bendición en ese lugar. Dios nos ha traído, mis hermanos, y algo les hemos enseñado a los niños de la iglesia y a los hermanos: ama la nación donde Dios te ha puesto. Es tiempo que comencemos a orar por las naciones de la tierra. Es tiempo que no solo pensamos: wow, mi nación tiene necesidad. ¿Cuántos oran por Ucrania? Oramos por Ucrania porque está todos los días en la tele, ¿sí o no? Pero hay otras naciones que hemos buscado. Mire, naciones que están en guerra. Yemen, hace 8 años, un conflicto que deja más de 233,000 muertos, y entre ellos 10,000 niños se han muerto en esa nación. Tremendo. Etiopía, 900,000 personas en hambruna extrema por el conflicto armado. Entre ellos mismos se están matando y se están muriendo de hambre. Siria, una década en guerra civil, 380,000 muertos, 200,000 desaparecidos, y la mitad de la población migraron y tuvieron que ir y pedir refugio o asilo político en otras naciones. Afganistán, 20 años de violencia y el deterioro terrible de los derechos de la mujer. Naciones con hambruna como Haití, que Haití es, recuerden que hubo un terremoto hace algunos años en Haití, no sé si más de 5 años, ¿sí o no? Unos 8 años, hace 8 o 9 años hubo un terremoto que dejó más de 200,000 muertos. Un solo terremoto en ese país lo derrumbó todo. Y Haití es una de las naciones donde hay más hambruna por desastres naturales, y es el país más corrupto del mundo. Sierra Leona, los grupos armados prohíben la entrada de alimentos a su mismo país. Tremendo. República Centroafricana, el país con más hambre en el mundo. Burundi, un país africano, el país más pobre del mundo y por ende el país donde hay más infelicidad en el mundo. Países peligrosos donde hay mucha violencia a la mujer, como en la India, que las violaciones a las mujeres se hacen en las propias plazas. No sé si usted ha visto ese documental que es tan indignante. Arabia Saudí, donde las mujeres dependen exclusivamente de los hombres, donde mujeres a veces no pueden ni conducir. Rusia, que parece que no, pero es un país machista, donde hay violencia familiar en 1 de cada 4 familias. Venezuela,
que es un país que se ha deteriorado y dañado en Sudamérica, uno en este momento de los países más pobres de Sudamérica. Y Ucrania, que es un país que está en guerra hace casi un año. Hermano, yo quiero que podamos orar por las naciones. Y nosotros amemos nuestra nación, pero Dios nos ha llamado a algo más grande que eso. Somos embajadores del reino de los cielos en esta nación. Tú eres un embajador, y cuando tú eres un embajador, tú tienes que dejar el nombre de Dios en alto. Amén. Tú tienes que dejar el nombre de tu nación en alto en esta nación. ¿Sabe cómo? Con tu buen comportamiento, con tu vida, con tu oración, con lo que tú vas a aportar para esta sociedad donde Dios nos ha traído. Yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Y vamos a hacer algo. Vamos a orar por las naciones. Y no vamos a orar por nuestra propia nación. Vamos a orar por una de estas naciones que están en guerra o están en hambre. Y cada país va a adoptar una nación. Y vamos a orar todos. Le pido a los de la alabanza que vengan, por favor. Y vamos a adoptar todos una nación. Y escúchenme en algo muy importante, mis hermanos. Escúchenme en algo. Yo quiero que cada uno se vaya con esa nación en su corazón, con la nación que le va a tocar ahora. Y que cuando llegue a su casa, usted se meta ahí al internet, se mete a Google y busque lo que más pueda sobre esa nación. Y eso que usted encuentre sea un punto para que usted ore por esa nación. No solamente hoy, manténgase orando por esta nación que le va a tocar hoy. Y yo quiero hacerlo de una manera fácil. No vamos a orar todos por la misma nación. Cada nación que está hoy aquí representada, vamos a adoptar a otra nación. Vamos a adoptar otra nación. Amén. Listo. Vamos a empezar. Paraguay. A ver, Paraguay va a orar por Yemen. ¿Dónde está Paraguay? Paraguay. El Salvador, los del Salvador van a orar por Etiopía. Los de Ecuador van a orar por Siria. Los de Guatemala van a orar por Afganistán. Los de Bolivia van a orar por Haití. Los de Honduras van a orar por Sierra Leona. Los de Colombia van a orar por la India. ¿Hay alguien representando a Perú o República Dominicana? Perú, ¿alguien de Perú? Vas a orar por Rusia. ¿Quién falta? Los de Nicaragua van a orar por Venezuela. España va a orar por, ya está Rusia, Ucrania, orar por Ucrania. Y todos juntos también vamos a orar por Ucrania. Amén. ¿Falta alguna nación que esté representando? Todas las naciones, vamos a orar. Ahí donde esté, yo quiero que tú le des las gracias a Dios y dile: Señor, gracias, porque así como a Jeremías tú me llamaste en un tiempo específico y con un propósito eterno. Oh sí, Señor. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido, un aullido, un estruendo se
llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Tu sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarán. Levántate, levántate, levántate y resplandece hoy. Mi luz, mi poder te cubrirá. Señor, te damos las gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. La palabra de Dios dice en Isaías 60: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La palabra de Dios dice: levántate, iglesia. Y ahí donde está, vamos a empezar a orar por la nación que nos ha tocado. Cada uno va a orar por la nación que le ha asignado. Padre, gracias, Señor. Hoy declaramos tu presencia en medio nuestro. Señor, al igual que Jeremías, tú un día nos llamaste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Nos llamaste y nos santificaste, Señor, y nos diste por profeta, porque profeta es todo aquel que abre su boca para proclamar tus buenas nuevas, para proclamar aquella palabra que tú le has dicho, Señor. Y nos levantamos a clamar por las naciones. Iglesia, ore por las naciones de la tierra, ore por cada una de estas naciones que están en guerra, que están en hambre, donde las mujeres son violadas, maltratadas. Cada una de estas naciones donde no hay derechos para los niños, donde los niños son obligados a trabajar, donde las niñas son obligadas a casarse siendo unas crías pequeñas. Comienza a clamar, iglesia, dile: Señor, dame pasión y compasión. Padre, dame compasión por las naciones de la tierra. Clamamos, Señor, por cada una de estas naciones. Clamo por Yemen, por Etiopía, por Siria, Señor. Clamo por Afganistán, por Haití, por Sierra Leona, Señor, por la República Centroafricana, Señor, por la India, por Arabia Saudí, por Rusia, por Venezuela. Todos clamamos por Ucrania, Padre amado, y declaramos, Señor, tu misericordia sobre estas naciones, Padre. Señor, te pido, Señor, que perdones sus pecados, Señor. Te pido, Padre bueno, Señor, que levantes estas naciones, que tenga misericordia, Padre, de tanta gente que está sufriendo, Dios. Que tengas misericordia de tantos, Señor, madres que se están quedando sin sus hijos por causa de la guerra, Padre amado. Tantos niños están criándose huérfanos, Señor, a causa del dolor, Padre, a causa de la muerte de sus seres queridos, Padre, a causa del hambre, Señor. De misericordia, Señor, de las naciones, Señor, donde hay tanta hambre, Señor. Oh, amado Padre, que tu bendición, Señor, tu palabra dice que tu lluvia cae sobre todo, Señor. Padre amado, que tu lluvia llegue a aquellos lugares que más lo necesitan, Señor. Padre amado, pone en nuestro corazón compasión por aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Clamamos por los niños. Vamos a orar porque hay tantos niños en este planeta que sufren, que son abusados sexualmente, que son maltratados, que están puestos ahí en trabajos forzosos aún desde temprana edad, que son abandonados y descuidados por sus padres.
Muchos aún van a los conflictos de las guerras siendo niños. Muchos los obligan a casarse siendo niñas. Padre, clamamos por estos niños, Señor. Clamamos para que tengas misericordia de las naciones, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice que sobre las naciones hay oscuridad, mas sobre nosotros está la luz, mas sobre nosotros tú resplandeces, Señor. Y también dice tu palabra que tú oyes el clamor de los justos. Y aquí hay una iglesia que clama por aquellos que necesitan. Una iglesia que ora, Señor, por los dolidos, Señor, por aquellos en angustia, por aquellas madres que han perdido a sus hijos, para que tú las consueles, Señor. Para aquellos niños que se están creciendo sin sus padres, amado Dios. Oh Dios, ten misericordia de las naciones. Clamamos por las naciones. Clamamos, Señor, por cada una de ellas, Señor. Bendecimos, Señor, a España, esta nación donde un día nos trajiste, Señor. Padre, tal vez en nuestro propósito había algo diferente, pero tú nos trajiste a esta nación para que seamos de bendición. Tú nos trajiste para orar por esta nación. Clamamos por los españoles. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos cada familia español, cada familia extranjera que vive en esta nación, Señor. Padre, clamamos, Señor, por tu misericordia sobre esta nación. Que tu luz, Señor, sea derramada en España, Señor. Clamamos por ese avivamiento en la iglesia, para que esta nación conozca al Dios vivo. Gracias, amado Padre. Gracias. Clamamos por las naciones de la tierra y declaramos tu poder y autoridad sobre las naciones. Tú eres el Señor de las naciones. Tú eres Dios, el que gobierna las naciones. Y declaramos tu justicia y equidad sobre las naciones, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ore por esa nación que le fue encomendada. Y dígale gracias, Señor, porque no pararé de orar hasta que vea tu gloria sobre esta nación. No pararemos de orar hasta que veamos tu gloria sobre estas naciones, porque tú nos has llamado como profetas a las naciones, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias. Hoy nos levantamos a resplandecer, Señor. Hoy nos levantamos como lumbreras en medio de la oscuridad. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero saber si hay alguien que nos visita en este lugar por primera vez. Ahí donde está, quiero que levante su mano si hay alguien que nos visita por primera vez. Bienvenidos. Queremos orar por ustedes. Sé que al principio les han dado la bienvenida, pero sepan que es una alegría tenerlos en medio nuestro. Y queremos que, iglesia, extendamos nuestros brazos hacia ellos y vamos a orar. Cada uno de nosotros tiene necesidades, luchas, y tal vez nosotros no la conoce, pero Dios sí lo conoce. Y vamos a orar por cada persona nueva aquí representada. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada uno de nuestros amigos que hemos invitado. Bendigo sus hogares, bendigo su familia, bendigo sus hijos. Señor, declaro tu mano soberana sobre sus vidas. Señor, declaro un milagro para aquellos que necesitan un milagro. Declaro, Señor, que sus corazones, Señor, son tuyos. Cautívales con tu amor. Muéstrales tu grandeza en sus vidas, Señor. Y gracias, amado Padre, porque tú eres soberano sobre sus vidas, Señor. Hoy los bendecimos, Señor, y declaramos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cubrirá.
Jesús. No hay nadie como tú. Te adoramos, Señor, en esta hora. Bendecimos las naciones de la tierra, Jesús. Oh, gloria a ti en lo alto, en las alturas. Te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres santo. ¿Qué tal si levantas palmas en señal de gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores?